8 de la mañana en punto. Y partimos con esta canción. Explota mi corazón. Hoy, Rafaela Carrá habría cumplido 82 años. Y la Michelle, en honor a Rafaela Carrá, se peinó igual que esa diva maravillosa. Me explota. Dale, explota. Es que tengo, mira, Dale. se va a enojar el... Dale nomás. Fernando, ¿viste? No se me Hermosa. echaron el peinado, me pusieron laca. Me pusieron laca. Ahí está la Rafaela Carrá. Mira, nuestra Rafaela Carrá. ¿Qué les parece si nos metemos de lleno en lo que está pasando en el mundo con esta amenaza brutal a propósito de los tweets, mensajes que ha emitido Donald Trump dándole prácticamente un ultimátum a Irán para que se rinda incondicionalmente? Pasaron cosas en las últimas horas. En la noche persa hubo nuevos bombardeos, nuevos ataques por parte de Israel y nos contactamos con José María del Pino para entrar en detalle de qué es lo que se espera, porque estamos como todos conteniendo un poquito el aire, mi querido José María. Buenos días. Está el mundo completo conteniendo el aire. Hola Repe, hola Pri, saludo también a la Michelle. Digamos que el nerviosismo no pasa, el nerviosismo se mantiene. Algunos creyeron que ayer iba a ser el día D. Incluso Canal 12 de la televisión israelí dijo: tenemos la confirmación de que la Casa Blanca se une esta noche a los bombardeos en Irán. Eso no ocurrió. Ayer Trump se reunió con su equipo, se fueron silentemente, sin decir nada, pero no está descartado. A esta hora los titulares de la prensa de Estados Unidos son que Trump se balancea en el dilema de bombardear las instalaciones nucleares de Irán o de seguir avanzando en una rendición que termine en la firma de un acuerdo. Y es una decisión que Estados Unidos no tiene tomada y que tiene al mundo literalmente con los pelos de punta, porque hemos sabido más información. A propósito, Repe, de lo que conversábamos ayer, ¿no? De cómo se puede bombardear un lugar, un búnker nuclear. Claro. Resulta que ahora, por ejemplo, ya están los informes que han trascendido del Pentágono que dicen que no es suficiente una bomba, no es suficiente un bombardeo. Se requieren 2 o 3. Una bomba entra 60 metros, entonces tiene que venir otra después para llegar a los 100, 150 metros, que es donde están las centrífugas. ¿Qué quiere decir eso? Atentos. Que la posibilidad que sea controlado es prácticamente nula. Claro. Que la humanidad no conoce cuáles son sus efectos y que la radiación podría eventualmente salir al aire. Es que es un hecho inédito y probablemente ahí está el problema que tiene Trump ahora. Porque en el fondo, cuando él da un ultimátum para la rendición del líder iraní y él no tiene clara su posición, si efectivamente va o está dispuesto a bombardear, porque hay que reconocer que un bombardeo a esa central nuclear, que es subterránea, por eso se necesitan aviones y se necesita toda la tecnología estadounidense, porque no la tiene Israel, se va a atribuir, las consecuencias se van a atribuir inevitablemente a Estados Unidos. Y si además no necesitan un bombardeo, necesita 2 y todo, esos aviones son norteamericanos, los pilotos probablemente también van a ser norteamericanos. Es distinto, por ejemplo, solamente para hacer la comparación, en Ucrania se les envía todo el equipamiento, a Ucrania se les envía, no sé, el armamento, claro, pero los utilizan los ucranianos. Los capacitan, de hecho, los militares ucranianos antes de pasarle, por ejemplo, los tanques o qué sé yo, otro tipo de armamento, como los HIMARS, por ejemplo, que son misiles. Pero José María, yo creo que ayer hubo 2 cosas. Porque el ultimátum de Donald Trump estaba no solamente pidiendo una rendición incondicional, que en la retórica uno dice, bueno, entonces quiere decir que este señor está diciendo que nosotros estamos involucrados en esto, sino que además hubo una velada amenaza al líder Khamenei, diciéndole: oiga, yo sé dónde usted está, le estoy perdonando la vida, así que ríndase. O sea, yo lo encuentro increíble. Y eso, algunos dicen, una retórica del presidente de Estados Unidos bastante única en la historia, te voy a decir. Algunos dicen que lo que buscaba Trump era, miren, su líder está débil, su líder está acorralado, denle la espalda al líder, derroquen al líder, que caiga el régimen teocrático fundamentalista de Irán. Esa es otra chance, es otra opción, pero que a Estados Unidos se le abrió el apetito,
Porque miren, saquen cuenta de algo, y perdón que lo lleve a un lenguaje tan coloquial. Si tuviéramos que ponerle precio a esto, Estados Unidos no se había metido con Irán, lo que significa desplegar Estados Unidos en Irán. Pero resulta que ahora Estados Unidos podría hacerlo muy barato, porque todo el desgaste lo hizo Israel. Israel ya bombardeó, ya debilitó el sistema de defensa, destruyó los radares y todo. Dejó la mesa Entonces, a servida. Estados Unidos se le puede haber abierto el apetito, Pri, y decir, oye, ahora tenemos una oportunidad que en 30 años no teníamos. Esta cuestión nos va a salir casi gratis. Mandamos unos aviones, bombardeamos y erradicamos el problema. Y dicen que eso es lo que hace cambiar la postura de la Casa Blanca. Sí, que claro. Israel le hace ver a Estados Unidos, oye, mira, que yo te la estoy dejando en bandeja, tú no me has querido pasar la bomba, Sí. no me has querido vender tampoco el avión, el B-2, que es el que permite. Bueno, hazlo tú, te la estoy dejando en bandeja y te sale baratita y te operas de este problema. Ese sería el lenguaje coloquial, la discusión que habría dentro de la Casa Blanca. Claro, pero también convengamos que hay otros líderes mundiales que se han sumado a esto de que, oye, Israel hizo el trabajo sucio, esta es una gran oportunidad. Estoy refiriendo al canciller alemán, también se refirió con lo mismo. A diferencia, por ejemplo, de lo cauto que ha sido otros países occidentales respecto de lo que ha estado haciendo Israel en Como Gaza. Francia. Claro, en esta pasada como que, sí, mira, no es tan mala la cosa. Israel está haciendo la pega sucia, aprovechemos el momento. O sea, ya no es solo Estados Unidos, a eso voy. No es solo Estados Unidos, y aquellos que dicen no, ya no pasó, porque no sé si ustedes saben, pero a Trump le pusieron un apodo en Estados Unidos, ¿Ya? que a él le cargó, le hirió el ego. Le dicen taco. Taco es Trump always chicken out, es decir, Trump siempre se acobarda, Trump siempre habla pero no concreta en el fondo, ya como que en buen chileno tira palas moras, ya. Eso, Perro que eso ladra sería. no muerde, por decir. Exactamente. Entonces, algunos dicen, no, ya, este fue otra más bravuconada y nuevamente no va a pasar nada. No, la Casa Blanca sigue en esto. Fíjense que a la 1 de la tarde, Trump almuerza con el jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán en la Casa Blanca. Y Pakistán le debe una grande a Trump, porque Trump logró disminuir la tensión en el conflicto entre India y Pakistán. ¿Se claro. acuerdan? Eso fue hace poquito, hace un mes y medio poco. atrás. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Trump sigue buscando, a lo mejor no aliados, pero que los países del vecindario no castiguen a Estados Unidos por hacer esto, neutralizarlos. Entonces yo diría, aquí no ha pasado la tensión. Aquí el riesgo se mantiene, la posibilidad de que se bombardeen instalaciones nucleares se mantiene, de que eso potencialmente genere un accidente nuclear, no es accidente porque va a ser provocado, un desastre nuclear también existe y es el gran temor que tiene el mundo en este momento. ¿Qué podría pasar con una radiación que salga de esa centrífuga? El uranio irradia, ¿no es cierto? Entonces podría eventualmente generar problemas en otros lugares del orbe porque, como hemos aprendido con nuestra querida Michelle Adams, los vientos y la lluvia juegan un rol fundamental para que se disperse la radiación en el ambiente. Oye, José María, el tema es que, no sé, es solamente una sensación, pero lo que les estaba planteando yo hace algunos minutos es que Trump, con esta amenaza, se mete en un zapato chino. Porque él dice, se tiene que rendir incondicionalmente. O sea, no puede poner ninguna condición, aquí se cerró el diálogo, qué sé yo. Y si no lo hace, y si no lo pescan con este llamado, ¿qué va a hacer? Está obligado a actuar. Es que ya le respondieron, Pri. El Yemenei le dijo que Irán por ningún motivo se rinde. Eso pasó ahora, en las últimas horas. ¿Ya? Ya. Irán ya respondió. Ya, y ahora no solo entonces, eso, elevó la apuesta. Dijo, ahora esperamos y la tengo respuesta. misiles apuntando Ahora esperamos la a sus respuesta de Trump. instalaciones en... ¿Cómo? Ahora esperamos la respuesta de Trump, por si le dicen, no nos vamos a rendir. Y Es que por eso digo, esta tensión no ha pasado. Es que- esto que algunos esperaban que fuera anoche se mantiene tan latente como ayer. Esto sigue siendo el gran tema de discusión en Estados Unidos. El Partido Republicano está peleándose internamente por ver qué hacen o qué no hacen. El Senado, el Congreso están hablando sobre esto. Tú prendes la televisión, todo el mundo está hablando sobre esto. Esto podría ser la gran guerra de Estados Unidos de esta década.
tristemente, un país que parece que por décadas va de guerra en guerra, ¿no es cierto? Pero de esta década podría ser el gran conflicto. Entonces, la posibilidad es real. ¿Le dijo Irán? No. Y además le dice, y tengo misiles apuntando a sus instalaciones. Así que usted se mete y yo le he bombardeado sus instalaciones en Medio Oriente. Es decir, escala el conflicto. Ya, y ¿Qué va a aquí responder yo Trump? tengo una duda, José María. El conflicto escala. ¿Quién podría apaciguar? Porque quien se ha mantenido al margen es Vladimir Putin, que es el único aliado poderoso que podría tener Irán. Y que supuestamente no... O sea, por eso también Donald Trump le dio rienda suelta a las amenazas. Y curiosamente, algunos dicen acá, y si se mete Putin, y Putin logra algo, y Trump le queda debiendo algo a Putin, ¿en qué condición queda la capacidad negociadora de Ucrania con Rusia? Porque yo creo que ahí está. Yo creo que por ahí hay un nudo que se está desatando. ¿Por qué? Acordémonos que hablaron el fin de semana, según Donald Trump, hablaron largo y tendido. Una hora. Como una hora con Vladimir Putin. Yo te aseguro, José María, que Irán salió al baile. Obvio que sí. Y que Estados Unidos, si va a intervenir Fue en el Irán... meollo de la conversación, dice Trump. Si Estados Unidos va a intervenir en Irán, tiene que tener garantías respecto de qué es lo que va a hacer Rusia o qué es lo que va a hacer China. Porque hay demasiados intereses rusos ahí. Y no solo eso, sino que es probable que la moneda de cambio sea el apoyo a Ucrania. Ay, me lo voy a decir en buen chileno. Como que en la conversación, coloquialmente hablando, si es para entender nomás lo que yo supongo, en esta conversación entre Trump y Putin, le debe haber dicho, mira, tú no te metáis en Ucrania y yo no me meto en Irán. Así que dale nomás con Irán, no me interesa, pero no me vengáis a molestar con Ucrania. Básicamente con un buen chileno. Córtala con pasar tanques, córtala con pasar misiles y yo no me meto en Irán. Porque está muy silente Putin. El problema y el conflicto ahí es que con Ucrania el actor no es solo Estados Unidos. Europa ha roncado fuerte en los últimos meses, sobre todo después de que Trump entró a ser presidente. Entonces, complejiza todo. Yo creo que aquí hay una hebra que la Casa Blanca no ha resuelto. ¿Cómo hago esto sin pagar costos por hacer esto? También tienen que haber muchísimos briefings de inteligencia respecto a cuáles son las amenazas terroristas en territorio estadounidense en caso que se haga esto, con algunas células de grupos islámicos fundamentalistas que podrían atacar acá en Estados Unidos. Porque claro, a lo mejor Irán no te va a devolver el ataque o va a ser infructífero un ataque con misiles a tus portaaviones y a lo que tienes desplegado en el área. Pero Irán te lo puede devolver a través de sus proxies terroristas. Y podrían haber atentados terroristas en Estados Unidos. Eso también se habla acá, también sale en la televisión, también lo escriben los diarios. Es decir, es una preocupación. Y lo que está haciendo la Casa Blanca es sopesando esta hebra, ¿no? que es tan revuelta en este momento y que tiene tantos intereses cruzados. Ahora, habló Jamenei hoy día, ¿no? ¿Qué dijo exactamente? Habló Jamenei, fue porque parece que dijo hartas cosas, habló un buen rato, ¿no? Habló un buen rato, ahí fue cuando dijo que no se iba a rendir, ahí fue cuando dijo que él le daba un ultimátum a Estados Unidos de no atacar a Irán porque ellos tenían misiles apuntando sobre los distintos activos en Medio Oriente. Por eso les digo, es grave. Mientras tanto, durante las últimas 24 horas, 30 aviones de reabastecimiento de combustible se han desplazado desde Estados Unidos hacia Medio Oriente, ya sea la base alemana, la base española o a portaaviones en el mar cercano a la región. Lo que te dicen los expertos en defensa es, esos tanques permitirían, por ejemplo, mantener volando tus bombarderos de manera constante en caso de que Irán te devuelva el ataque para poder proteger tus propias instalaciones. Es fundamental. Ayer yo se lo preguntaba a un experto en defensa y me decía, ¿esto quiere decir que Estados Unidos está dispuesto a algo? No quiere decir que lo vaya a hacer, pero quiere decir que está dispuesto a algo porque está tomando las precauciones. Esto es fundamental para que si ataca a Irán, Irán le tira misiles, esos misiles no lleguen a destruir sus portaaviones o a destruir su base. Pues entonces, pasa, hay movimiento. Esto no es solo retórica. Hay otra cosa que es súper estratégica. No hemos hablado del estrecho de Hormuz, que es donde pasa el 20% del petróleo mundial. Sí. Que lo controla Irán, básicamente. O sea, estoy hablando del petróleo que sale de Kuwait, de Irak, de Arabia Saudita, de Qatar, de los Emiratos Árabes Unidos. Por ahí pasa el 20 o más por ciento del petróleo mundial. Entonces, estas cosas también, obviamente, juegan y muy duro en geopolítica, digamos.
De hecho, sí, yo tengo la minuta que recibió el Comité de Asuntos Exteriores del Senado sobre este tema, sobre el petróleo. Y básicamente los asesores le entregaban al Senado una serie de listas y de planes de contingencia de por dónde podría ir la ruta del petróleo para mantener el suministro global, en el fondo, en el supuesto de que esa ruta se perdiera. O sea, sí, están preocupados. Y aquí conectamos con Chile. Obvio. Porque si sube el petróleo, sube todo en nuestro costo de vida. Hay que ver también la variación del dólar. Acuérdense que muchos productos que nosotros compramos son importados. Nuestros importadores los pagan en dólares, le traspasan el precio a la gente. Si el dólar está más caro, el precio final de venta es más caro. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Aquí estamos hablando de un territorio fundamental para la economía global, tal como lo fue Ucrania. ¿Se acuerdan cómo subieron los precios con Ucrania? ¿Se acuerdan del aceite? Los granos, el Ucrania aceite. es el granero del mundo, ¿no es cierto? Bueno, esto podría pasar lo mismo, pero producto del petróleo, producto del precio del dólar, habría que ver cómo se comportaría el cobre, pero para la economía chilena, que está expuesta a las vicisitudes del mundo, nos podría, como chilenos, afectar el bolsillo potencialmente un conflicto largo en esta zona. Hoy te quiero mostrar un video, José María, que seguramente tú también lo viste y que tiene que ver con una provocación que se realiza a través de redes sociales, y es un video que está circulando con un iraní acariciando una ojiva nuclear. Porque finalmente aquí tenemos que suponer, pero claro, esto es parte de la propaganda también. Aquí uno supone, porque no tenemos la certeza. Pero de todas maneras, esto es como hacerle así en la oreja a Donald Trump. Bueno, Y la le escriben en propaganda inglés. es parte de la línea de combate en cualquier guerra, digamos. Yo creo que si Irán sobre todo tuviera... Irán, que tiene control total de todos los medios de comunicación. Todos Claro. son estatales, por tanto tiene toda la maquinaria de publicidad. Claro. Tiene incluso, en Chile se ve poco, pero en Latinoamérica hay una red de noticias que se llama Hispan TV, que es iraní. Claro. Es tal cual como RT de Rusia o como Telesur de Venezuela. Y hay gente que consume esta información de manera constante y esta propaganda. Ahora, yo tengo la idea de que si Irán tuviera armas nucleares ya la habría usado. Bajo el fuego en que está. Es una buena La cara pregunta. de José María es como... no lo sé. No lo sé. Es que, Repe, hay otra discusión súper importante acá. Es que si realmente estos tipos habían llegado al nivel de enriquecimiento de uranio que Israel dice que llegaron. Y en Estados Unidos quedó la escoba esta semana porque la directora de Inteligencia Nacional había estado hace 3 meses en el Senado diciendo que no habían informes de inteligencia que sugirieran que Irán estaba enriqueciendo uranio o que el Khamenei había dado la Claro. orden directa de construir la bomba. Y el domingo Trump se reunió en Camp Davis con sus asesores más cercanos y no invitó a esa directora de Inteligencia Nacional a la reunión. Dicen que en este momento Trump se está guiando más por la información Es de que inteligencia de Israel que la de sus propias agencias. Es que eso no es menor, porque resulta que le da más credibilidad a la información que le entrega el Servicio de Inteligencia de Israel que su propio servicio. Y eso también estaba Por siendo eso les cuestionado digo, ayer. Porque, insisto, Tulsi Gabbard, que es el nombre de la directora de las agencias de inteligencia nacional, estuvo en el Senado hace 3 meses y dijo no hay indicios de enriquecimiento de uranio más allá de los niveles que nosotros consideramos razonables, porque igual Irán tiene un programa de desarrollo de energía nuclear que requiere un nivel de enriquecimiento de uranio mucho menor para generar energía para consumo civil, como muchos países del mundo. Pero no tenemos información. No tenemos información que el Khamenei haya dado una orden desde el 2003, dice ella. Fuerte y claro en el Senado. Esto además queda escrito en documentos del Senado de Estados Unidos. Entonces ella, internamente en la administración, se oponía a todo esto, no daba crédito, confiaba más en su agencia obviamente que en el Mossad o que en la información del gobierno de Israel. Pero en las últimas horas termina ganando la Casa Blanca esta idea de que sí habían llegado a un nivel alto de enriquecimiento de uranio y que quizás es la oportunidad de eliminarlo. También es cierto, para decir que no era el único antecedente, que las Naciones Unidas también se habían quejado de que Irán no estaba cumpliendo con los reportes respecto a su programa nuclear. Pero eso no quiere decir que las Naciones Unidas hayan dicho que Irán había enriquecido su uranio al punto de estar a punto de construir una bomba.
O sea, estos son todos los antecedentes que hay en la mesa. Y en esos antecedentes, Estados Unidos está navegando y Trump tiene que decidir, ¿ataco o no ataco? Y eso podría pasar Claro, ahora, lo en que pasa 24, es que 48 además, horas o esta noche. acuérdate que Estados Unidos tiene tejado de vidrio en estos ataques. ¿Recuerda Irak. lo que ocurrió con Irak? Nunca encontraron armas nucleares. Y era la excusa precisamente para atacar a Irak. Y le costó muy caro a Estados Unidos Irak. Ya, pero es De hecho, sabido, más- pero hay una diferencia, pues, José María. Es sabido que Irán está impulsando la creación de una bomba atómica. O sea, es sabido, hay evidencia, digamos. O sea, no es. O sea, Hay evidencia que de están enriqueciendo uranio, hay evidencia de. O sea, no es como. O sea, en ese sentido hay una diferencia con lo que pasó con Irak, porque efectivamente los inspectores que fueron a Irak nunca encontraron nada. No. Y nadie encontró nada. Aquí sí hay plantas de enriquecimiento de uranio. Hay centrífugas que están trabajando. Anoche bombardearon una planta de centrifugado de uranio. De hecho, sí. El problema es que todos los análisis dicen que si tú no las destruyes todas, la capacidad de reponer que tendría Irán sería en el corto plazo. Por eso que Fordo se está haciendo famoso, ¿eh? Es un enclavado en medio del desierto donde el diablo perdió el poncho, literalmente. Pero Fordo, que dice la centrífuga está entre 100 y 200 metros, requiere ser destruido o si no es el último bastión de la instalación nuclear de Irán. Si eso queda intacto, Irán puede seguir con el programa de enriquecimiento de uranio en poco tiempo, es lo que dicen los informes de defensa de Estados Unidos. ¿Okay? O sea, podría reactivar rápido, relativamente rápido, 1 año, 3 años, la máquina. Por eso dicen que es fundamental, quienes defienden la idea de bombardearlo, Claro. destruirlo. Pero yo les dije, las centrífugas están entre 100 y 200 metros, ¿no es cierto? ¿Saben cuánto penetra la bomba? La GBU Como 57A, que es el nombre técnico, 60. Claro. Entonces tienes que penetrar 60, volver a penetrar 60 más para recién empezar a llegar a las instalaciones. Ahí no hay posibilidad de control alguno sobre cuál es el efecto que va a generar. Y es una operación muy similar para quienes nos están viendo en casa y fueron al cine hace 2 años ya, a lo que ocurrió con Maverick. Es prácticamente la misma historia y la misma operación de la película Top Gun Maverick. Ah, Top Una Gun instalación Maverick. de un... Sí, de la instalación... sí. Porque, ¿te acuerdas que en el guión de la película hay un país que no lo nombran, que está enriqueciendo uranio en una búnker subterráneo? Exacto. Y había que meter la bomba justo por el hoyito Por para el que hoyito, explotara claro. adentro ese búnker? Bueno, es una operación muy parecida. Por eso que acá se habla mucho y la prensa hace mucha alusión a esta operación tipo Top Gun Maverick, porque es casi como si lo hubiesen escrito con anticipación. No, claro. Yo no sé si es que efectivamente existe la capacidad para hacer una maniobra de este tipo si es que se encuentra a más de 100 metros. Yo me pregunto si en todo esto, a ver, las cartas están echadas. Acá hay amenazas de todo tipo. Estamos como si fuéramos 1980 hablando de amenazas nucleares, pero es la realidad lo que nos toca en esta época de la vida. Pero acá yo no sé si esto, hoy día la tecnología va a permitir rendir a Irán, porque ya si las cartas están echadas, ¿qué va a pasar? ¿Se van a asegurar efectivamente? Si la excusa es, hay un almacén donde se está centrifugando y donde se está pretendiendo construir una bomba atómica por parte de Irán, o sea, o vas por todo o no vas por nada. Porque a media como que... Entonces, yo me hago la siguiente reflexión. Si no la van a poder destruir desde el aire, ¿cuál es el paso? ¿Una invasión a través de infantería mecanizada, no sé, caballería blindada, o derechamente hacer todo lo posible para que Jamenei y su régimen teocrático caiga de una buena vez? Porque Es que ahí, Repe, ahí pierde la ventaja Israel y una posible coalición. Hemos dicho, Irán es un país enorme. Enorme. 98 millones de habitantes. Tiene un ejército enorme. La diferencia entre Israel y Estados Unidos está en la tecnología del armamento, en la Claro. eficiencia armamentística. Ahí está.
Esa es la gran diferencia. Pero Estados Unidos ya se enfrentó a milicias, en el caso de Irak y Afganistán, que en el cuerpo a cuerpo le hicieron la guerra hasta el punto que Estados Unidos se tuvo que retirar de esos dos frentes de combate, porque seamos francos, Estados Unidos no ganó ni en Irak ni ganó en Afganistán. Nunca logró el control total sobre el territorio. Entonces, acá te dicen, No, Estados claro, Unidos pero, no va a entrar en un combate cuerpo a cuerpo, olvídalo. pero José María, o sea, si hacemos memoria, Estados Unidos lo que sufrió fue después una resistencia, por decirlo así, una resistencia civil. De Que milicias, eso cuesta pero mucho, es que Irán claro, de tiene la milicias misma que cuesta lógica. mucho mantener, pero destruyó el ejército iraquí y derrocó a Sí, Saddam pero- Hussein. Irán tiene la misma lógica, porque lo que tú estás... En el caso de Irak y Afganistán, el combate principal de Estados Unidos no fue contra el gobierno, fue contra los proxies religiosos que sostenían regímenes, el régimen de los talibanes y, en el caso de Irak, las milicias que estaban instaladas y que tenían control efectivo sobre territorio. En Irán es lo mismo. O sea, tú estás enfrentando a un grupo de civiles, eventualmente, aunque tú destruyas las fuerzas revolucionarias, Claro. que tienen una fidelidad religiosa y una visión de combate. Y al final sería repetir el escenario de Irak o Quería repetir lo Afganistán. mismo, claro. Entonces, Sacar a la Estados ayatollah Unidos y no todo el quiere cuento, involucrarse en eso. pero después enfrentarte a una resistencia permanente y de distintos grupos, digamos. Recordemos que entre medio Y apareció eso ISIS. para Trump sería romper su mayor promesa de campaña. Porque La paz. acuérdense que Trump hizo campaña criticando la guerra en Irak y la guerra en Afganistán y prometiendo que no iba a repetirla. Entonces, todos dicen que si Estados Unidos entra, es bombardear. Si Estados Unidos entra, es creando las condiciones propicias para que los mismos iraníes se rebelen contra el Yemenei. Y eso podría eventualmente generar un cambio de régimen hacia un régimen un poco más, Y el comillas, costo- simpático con Occidente. Y el costo de prolongar esta guerra más allá, digamos, del ataque aéreo es demasiado grande en vidas humanas para los iraníes, en vidas humanas para los propios norteamericanos. O sea, una desestabilización tremenda y aparte de ser carísimo, digamos. Entonces, claro, quizás la apuesta está ahí, en la desestabilización del régimen. Y el día va a estar lleno de noticias, creo yo. Esta es una intuición. Todavía Trump, la agenda de Trump comenzó exactamente hace 52 minutos. No tiene actividades públicas hasta la 1 de la tarde, que es este almuerzo que les decía yo con el jefe del ejército de Pakistán. Hay que estar atento a las redes sociales. Recordemos que es un Claro. presidente que muchas veces habla más por Truth Social que lo que nos habla a nosotros los periodistas. Sí. Ayer en algún momento se llegó a especular que iba a ir, o sea, se llegó a especular que iba a haber un mensaje a la nación de Trump, pasada a las 6 de la tarde de Estados Unidos, que al final terminó siendo descartado por la Casa Blanca. Es decir, están ahí, entre que vamos y no vamos. Y esa es la gran pregunta de Estados Unidos. Y acá hay mucha gente nerviosa, no porque crean que les va a pasar algo acá en territorio estadounidense. Yo creo que eso sí efectivamente está más en el campo de la ficción. Hay gente nerviosa por decir, ¿nos vamos a meter de nuevo a una guerra? ¿Vamos a mandar a mi hijo, a mi primo, Claro. a combatir nuevamente una guerra en Medio Oriente? Porque este es un país de veteranos y este es un país de mártires. Sí. La cantidad de gente que ha muerto combatiendo, o sea, la cantidad de familias que yo he conocido En en estos guerra 3 años externa, que po. tienen a alguien que fue a combatir a Irak, Afganistán, alguien que murió, alguien que volvió amputado, alguien que está con problemas Con de estrés postraumático. PTSD, Claro, que es hace un tema. enorme. Entonces la gente acá está nerviosa y te dice, ¿en serio nos vamos a meter de nuevo en esto? Pero insisto, la Casa Blanca lo está sopesando seriamente y por eso que la alerta del mundo, los titulares, los diarios y todo lo que estamos hablando. Sí, y va más allá de los recursos que se puedan gastar. Aquí, de todas maneras, tiene un costo de vidas humanos y repercute también en los ciudadanos norteamericanos. Mira, cuando Y para estamos Chile. hablando, y para Chile también, de todas maneras. Pero cuando hablamos de esta amenaza nuclear, ahí se nos encienden a todas las alertas y, como decían ustedes, chiquillos, se contiene la respiración y el mundo está en eso. Nosotros tenemos hoy día la posibilidad de conversar con el comandante Pedro Mayorga. Él es jefe de estudio de la Academia de Guerra y además se dedica a la formación de los oficiales de Estado Mayor. Yo me imagino que han estudiado esto también al dedillo, parte de la contingencia, comandante. Pero ¿qué lectura le da a usted? Porque efectivamente podemos hablar de una amenaza nuclear. Buenos días. Buenos días, Priscila, Repe, y a todo el equipo, Michelle, Claudio. La amenaza está latente. Creo que dar un paso a una guerra nuclear es subir una escalada demasiado alta con costos elevadísimos. Pero la amenaza nuclear está, el último informe de la Organización Internacional de Energía Atómica, los primeros días de junio,
da cuenta en su informe de que Irán estaba haciendo un enriquecimiento acelerado de uranio y amenaza un poco de que va a hacer una denuncia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, hay una evidencia clara que podría estar en la última etapa. De una intención donde cuando es para fines de médicos o fines energéticos, los niveles de enriquecimiento son mucho menores. Estamos hablando de un 4 a un 20%, pero ya cuando llegamos a los niveles de un 60, estamos a un paso de llegar al 90, que es lo que se necesita para la construcción de este tipo de armas. Entiendo que se especula que podría estar en torno al 75% de enriquecimiento de uranio, y eso probablemente ya es entrar a la última etapa. Yo creo, Priscila, que esa es la gran duda. No sabemos en qué nivel está y eso es lo que está provocando toda esta incertidumbre. Pero yo no tengo registro, comandante, de usted, corríjame si me equivoco, de una guerra que se haya provocado para evitar una amenaza nuclear. ¿Qué es esto? Sí. Tenemos antecedentes de este tipo de ataques preventivos. Israel, claro, en la década del 80, o sea, el 81, en la década del 80, hace un ataque preventivo a Irak, que tenía un caso muy similar, un reactor nuclear de Osirak, y hace un bombardeo donde finalmente detiene el programa y después con la primera guerra del Golfo se desarticula completamente esa capacidad por parte de Irak. Entonces ya teníamos antecedentes de Irak había sido, por Saddam Hussein. Claro, de que Israel, ante la eventualidad de que uno de sus enemigos tenga este poderío, tomar una acción de manera preventiva. Es que ahí hay un tema bien ideológico, porque en el fondo sabemos que las grandes potencias tienen armas nucleares. Así es, o 9 estados hoy en día. 9 estados. El tema y la preocupación aquí radica en quién la tiene, quién la está elaborando, porque no hay confianza en el líder iraní. Así es. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con Kim Jong-un, que también amenazaba con esto que ya tenía, los misiles que podrían alcanzar, no sé, intercontinentales, que solamente le faltaba la ojiva nuclear. Pero es porque hay líderes en los que no confiamos. El mundo no confía. Sí, como dices tú, Irán ha sido conocido porque tiene lazos muy fuertes con lo que se denomina el eje de la resistencia. Ese eje de la resistencia tiene dentro de este grupo a, por ejemplo, Hamas, a Hezbollah en el Líbano, los hutíes y una serie de células que son de la Guardia Revolucionaria iraní que trabajan en Siria y en Irak. Entonces, estos grupos que son bastante fundamentalistas producen mucho miedo y que esta capacidad la tenga un gobierno que finalmente se vincula con ese tipo de grupos podría poner en riesgo no solamente la integridad de Israel, sino tal vez de otro país. Entonces yo por eso creo que está la preocupación. Es como, a ver, la preocupación incluso de las potencias del Consejo de Seguridad con países que no están alineados, digamos, con Estados Unidos necesariamente, estoy hablando de Rusia, China, lo que no quieren, ninguno de ellos, es que la bomba caiga en las manos equivocadas. Pongamos el ejemplo de que ISIS hubiese tenido un arma nuclear. Claro. Por contrabando, que yo me imagino que allá tiene que haber. O sea, hay potencias nucleares como Pakistán, donde se ha cuestionado su nivel de seguridad respecto de estos temas. Y ¿cómo se llama? Imaginemos ISIS le hubiese caído una bombita. Claro. No quiero contar lo que habría sido en el Medio Oriente. Un poco eso es más o menos lo que se busca evitar. Pero, comandante, lo quiero llevar a Fardo. José María, ¿tienes tú una pregunta que hacerle, comandante? Tipo, a propósito de Fardo, porque le voy a compartir al comandante para allá iba yo también, póngale nomás. Claro, lo que me dijeron en el Pentágono para que él nos explique qué podría pasar. Lo que nos dijeron fue que no era un bombardeo, comandante, iban a ser varios si es que ocurrían, porque la bomba tiene una capacidad limitada, una bomba de 13.000 kilos, la GBU, en el bombardero B2. Mi pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de que haya un control sobre un bombardeo de esas características o entramos a terreno desconocido y se podría generar radiación, por ejemplo, proveniente de la centrífuga? ¿Cómo estás? Buenos días, José María. Mira, la verdad que el alcance de la destrucción y la radiación que eso pudiese provocar es bastante incierto. ¿Ya? Yo creo que hay un riesgo elevado. Específicamente donde está ubicada esa central, está alejada de centros poblados, pero aún así la radiación sería algo complejo. Y en los análisis que se han hecho de diferentes miradas,
hablan de oleadas de bombardeo, que como tú bien decías y explicabas, una sola bomba es difícil que pueda desarticular por completo o degradar esta capacidad. Por lo tanto, se necesitarían varias oleadas de bombardeo para poder efectivamente estar seguro de que esa capacidad ha sido totalmente degradada. Ahora, ¿estos bombarderos B-2 tienen la capacidad de llevar una de estas bombas antibúnker? ¿O podrían eventualmente, no sé, estoy pensando en la dificultad que también eso implica? Sí, bueno, estos bombarderos que son los más caros que se han construido en la historia de la humanidad. Estamos hablando de que un F-35, que es lo más moderno en aviones cazas de combate, puede costar el orden de entre 100 y 120 millones de dólares. Un B-2, estamos hablando de 2.200 millones de dólares. O sea, es muy caro. Y puede transportar alrededor de 36 toneladas. Por lo tanto, podría llevar eventualmente más de una bomba de estas de 13 toneladas, que son las que se necesitan. Sin embargo, no solo es la capacidad que Estados Unidos la tiene, sino los costos de entrar o no en el conflicto. Ese es el B-2, el que estamos viendo ahí. Claro, ese A la Delta. tiene la tecnología Stealth, que se llama, que son prácticamente indetectables a los radares, y la verdad que es tecnología muy, muy avanzada. Increíble. Impactante. Y que de hecho, Repe, ¿Sí? Israel le viene pidiendo hace más de una década este bombardero y esa bomba a Estados Unidos, y Estados Unidos, aún con los amigos que son, nunca le ha querido transferir esta tecnología. Por eso que necesita Estados Unidos. Claro. No, y que eso también lo vuelve más poderoso. Pues si finalmente cuando tienen un equipamiento que es mejor que cualquiera que pueda aspirar, incluso a algún país de cualquier parte del mundo, por supuesto que lo vuelve más poderoso. Pero ¿sabes qué? Le quiero preguntar algo, comandante, porque ayer nosotros especulábamos con, no sé, haciendo una comparación, pero si se bombardea esta central nuclear, se va a tener consecuencias. Eso, y son consecuencias que además es muy difícil de dimensionar. Pero de todas maneras va a ser una, ¿cómo llamarlo? Una detonación controlada. Porque si esta bomba o estas armas nucleares son detonadas en cualquier parte o en cualquier minuto, es mejor hacerlas desaparecer. ¿No cree usted que están también apuntando a eso, a hacer una especie de detonación controlada, considerando que va a haber consecuencias, pero al menos vamos a saber dónde van a estar? Más que ya dejémoslo que hagan lo que quieran y que las disparen en cualquier parte. Sí, claramente hoy día la tecnología... O sea, que es peor. Hoy día la tecnología de estas bombas permite hacer un ataque muy quirúrgico, muy controlado desde el punto de vista de los efectos. Sin embargo, esta radiación de la que hablaba José María es algo difícil de estimar. Claro, de estimar. También aprovechando esta Michelle, la meteorología Claro. puede que también no coopere a expandir esa onda radiactiva. Ahora, el hecho de que haya uranio enriquecido, no sabemos a qué porcentaje, pero usted decía, comandante, que se necesitaba uranio al 90% enriquecido para pensar en fabricar una bomba. Pero si estamos hablando de uranio al 70%, por ejemplo, que podría ser parte de la alerta que levantó el Mossad o la inteligencia israelí, digamos, para generar precisamente esta ofensiva contra Irán. ¿De qué estamos hablando? ¿De que podríamos ver una explosión nuclear? ¿O podríamos estar sujetos a grandes niveles de radiación? Porque son dos cosas distintas, digamos. O sea, por ejemplo, Chernóbil generó una explosión, sí, importante, pero ahí nomás, digamos, no fue una explosión nuclear. Pero la exposición de esos reactores y de sus partes, aluminio, boro, qué sé yo, todo el material radioactivo, generó un problema mayúsculo para el planeta. Entonces, por eso, en el fondo, puede generar una explosión nuclear o liberar radiación a gran escala. Puede ser ambas. O ambas. O ambas. No, esto va a ir más apuntado, Repe, a lo que es la liberación de esta radiación, porque la verdad que se necesitan varios componentes para poder transformar esto en una bomba atómica y obviamente también todo el sistema balístico para poder transportar esa bomba. Por lo tanto, lo que veríamos sería más que nada algo relacionado con la liberación de radiación. Porque si una bomba explota en un depósito de TNT, vamos a tener una super explosión. Así es. Pero no pasa lo mismo con el uranio. No debiese pasar lo mismo porque necesita ciertos componentes, aparte de uranio, plutonio y otras cosas más, para poder formar esta bomba atómica. O sea, es otro el mecanismo. Digamos. Así es. Es otro el mecanismo. Esto entonces es bastante nuevo, digamos. Es inédito. Salvo... Podría ser inédito.
Sí, es algo inédito y la verdad que nosotros hemos visto hoy día en esta operación que han denominado Israel el león ascendente, Claro. una operación muy audaz, nunca antes vista en la historia moderna. Han sido capaces de batir más de 200 objetivos militares de diferentes plataformas en múltiples frentes, abarcando una distancia de más de 2.000 kilómetros. Y si nosotros vemos la magnitud del ataque, las bajas, que siempre son lamentables, están muy por debajo de lo que se podría esperar para un nivel de ataque de estas características. Y lo otro que llama la atención es el nivel de disciplina y secretismo. Nos levantamos toda esa mañana del 13 de junio, sorprendidos por las noticias. No hubo ninguna alerta por parte de China, ni Rusia, y Estados Unidos también dice que no lo sabía. Por lo tanto, creo que se manejó esta operación, que fue de años probablemente, bajo una estricta disciplina, lo cual demuestra la capacidad que hoy día tiene Israel, no solamente desde el punto militar, sino también de la inteligencia. Impresionante. Estábamos conversando con el comandante a propósito de los Vipers de Hezbollah. Así es. Ustedes se acordarán que esto fue el año pasado. Hezbollah, que es una milicia importantísima en el sur del Líbano, que está amenazando a Israel a propósito de la ofensiva en Gaza, muy fuertemente. De hecho, lanzó sus misiles, o sea, hubo intercambio de fuego. Quedó completamente desarticulada prácticamente hoy día con el ataque de los Vipers. Los Vipers es una operación de inteligencia. ¿Estos Vipers dónde se compran? En Japón. ¿Por qué Vipers? Porque el Viper no te permite ubicar a una persona. Ustedes con su celular, alguien puede triangular las antenas y saber exactamente dónde está el celular o los GPS. Con los Vipers no, porque es unidireccional. Entonces, utilizan los líderes de Hezbollah Viper. Nos juntamos todos en el cuartel, partimos. El punto es que la operación de inteligencia del Mossad fue tan sofisticada que realmente es como película de James Bond. Es decir, formaron una empresa con sede, si no mal no recuerdo, Hungría. Una empresa de servicios de telecomunicaciones. Seguramente con gente, con húngaros, que se dio todo el cuento, con agentes del Mossad detrás de todo esto. Importan los Vipers desde Japón a esta sede, los intervienen con no sé qué tipo de tecnología para hacerlos estallar cuando ellos quieran. Y después viene Hezbollah y le dice, oiga, ¿usted vende Viper? Sí, claro, ¿cómo no? Yo le compro Viper. Y todos los líderes de Hezbollah andaban con Vipers. Y cuando Israel consideró que era el momento y era necesario y oportuno para su seguridad, los hizo explotar. Los gallos en el supermercado, en un cuartel que creo que porque los hicieron incluso juntarse en un cuartel. O sea, de James Bond. Por eso hoy día Hezbollah ha dejado de ser una amenaza. Y por eso Irán está bastante solo en esta pelea. Porque Irán, cuando quería apretar a Israel, acudía a Hezbollah. ¿O no, comandante? Impresionante la cuestión, ¿no? Sí, es muy impresionante y el nivel de sofisticación que tienen todas estas operaciones, pero cuando miramos desde el prisma de las operaciones militares, yo creo que tenemos que verlo como una gran campaña que ha llevado a cabo Israel, porque para Israel la guerra comienza el 7 de octubre del 2023 con el atentado de Hamas en su territorio. Sí. Alguien nunca antes visto, más de 1.200 muertos, más de 200 rehenes. Por lo tanto, él inicia esta campaña primero degradando las capacidades de Hamas, después se hace cargo por el norte y al sur del Líbano de Hezbollah e incorpora esta operación de la que tú hablas, Rebe. Posteriormente también se hace cargo de los hutíes en Yemen, que también estaban atacando a Israel. Comandante, solamente una pausa. José María, a esta hora está hablando Donald Trump y es importante también considerar cuál es el tono que tiene precisamente para las palabras, si mantiene el de ayer o cambia. Mire. Sí, precisamente estaba monitoreando lo que está diciendo. Ya le preguntaron, la primera pregunta fue si iba a atacar Irán. Evidentemente se rió. Dijo de manera irónica a la periodista, yo no le voy a responder eso por la prensa, básicamente. Puede que sí, puede que no, dijo Donald Trump. Pero luego le preguntan, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones, no? Y dice que el tiempo de negociar ya pasó. La única chance para Irán es lo que él tuiteó ayer, la rendición incondicional. Ya no hay espacio para conversaciones,
ya no hay espacio para llegar a algún tipo de acuerdo y o se rinden o Estados Unidos va a tomar las acciones que tiene que tomar. Es una rueda de prensa que está en vivo en este minuto. Trump puede a veces responder hasta 20, 30 preguntas de la prensa, así que seguramente van a seguir saliendo más antecedentes, pero por ahora Donald Trump no descarta el ataque a Irán y dice que las negociaciones han concluido y que por tanto la única posibilidad es la rendición incondicional. ¿Respondió preguntas sobre la amenaza a la Casa Blanca? No, yo no tengo el dato particular porque la estaba escuchando con un oído. Me parece haberlo escuchado, para ser franco, pero no he tenido acceso a esa información porque también he estado conectado con ustedes. El tema es que entiendo que solo que lo desestimó. Pero hay un tema aquí, José María. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de cómo Trump se había retirado antes de la reunión con el G7 y se fue directamente a Washington? Y además ayer estuvo todo el día en reuniones. Hoy día está haciendo actividades normales porque si vuelve a la pauta cotidiana, también es una manera como de apaciguar los ánimos. Es que internamente tiene harto ruido acá en Estados Unidos. Acuérdense que su partido está dividido en si hacerlo o no hacerlo. Pero termina esta pauta y se mete en un tema de Medio Oriente. O sea, almuerza con el jefe de la Armada, o sea, del ejército de Pakistán. Ahora, y seguramente vamos a tener información en la tarde. Es decir, está intentando de equilibrar las cosas. Ahora, ustedes comprenderán que en esa pauta lo que haya querido decir no ha sido el tema. En esa pauta completa le está dando mensajes sobre Irán. Y seguramente uno que otro frente interno que tiene abierto en Estados Unidos. Pero creo que es importante a veces seguirle más las redes sociales que escucharlo en los puntos de prensa. Pero ese jockey no es casual. Claro, y no es primera vez que lo usa en los últimos días. No, claro, porque en el fondo él se ha autocalificado como un pacifista. Voy a sacar esta cuestión. Esa era la intención. Europa, cuídense solos, estamos aburridos de andar protegiéndolo. Y Estados Unidos no se va a meter en problemas. Está puro perdiendo plata. Y dice, todo lo que nosotros gastamos afuera, vamos a empezar a preocuparnos en la interna. Vamos a hacer América grande de nuevo, America First y toda la cuestión. Entonces, claro, estar metiéndose en este lío para cuidarle la espalda a Israel, evidentemente a sus seguidores más acérrimos, no les hace mucha gracia. Pero es que, Repe, ahora, yo quiero, Repe, José María. Perdón, Claudio, sí. Solo para darles contexto. Este punto de prensa que estamos viendo es porque se está... ayer, de hecho, pasé caminando por ahí. Se está rediseñando el Jardín de las Rosas y el sector de las banderas de la Casa Blanca. Y esos son los trabajadores que lo están haciendo. Y Trump estaba contando que se iban a poner mástiles nuevos para las banderas. Iban a haber muchas más banderas. Y la bandera más linda del mundo, como él habla. Así que tampoco es una pauta así como que él esté dando un anuncio de política interna. No, claro. Algo para mostrar su patriotismo también, o sea, tiene un poco que ver con la narrativa instalada. Pero el punto, José María, es que ayer yo veía las principales cadenas norteamericanas, todas con extra, todas haciendo última hora, todos con programas de debate, y lo que dice José María, a ver, es muy relevante. Aquí todos se están preguntando por qué nosotros nos tenemos que nuevamente involucrar en un conflicto a miles de kilómetros, sabiendo ya las consecuencias que hemos tenido en nuestro territorio, a propósito que nos involucramos en conflictos de Medio Oriente. Y no solamente eso, también había muchos corresponsales en Jordania, en Turquía, en Pakistán, respecto de líderes de Oriente Medio que estaban en el fondo buscando mantener este delicado equilibrio en Oriente Medio para que Estados Unidos no se metiera, porque en el fondo era, perdón la semejanza, que un elefante se metiera en una cristalería. Básicamente eso escuché ayer a un político. Mira, con lo que yo entiendo perfectamente el punto desde la geopolítica, con lo que ha costado, lo que significó la guerra civil en Siria, la aparición de ISIS, las resistencias kurdas. O sea, todo el enjambre que hay en Medio Oriente hoy día, después de la huida de Bashar al-Assad, parecía que la cosa como que ya, o sea, estaba el conflicto focalizado en Gaza, pero el resto estaba como estamos ahí,
Y claro, el elefante en la cristalería puede dejar la escuela de nuevo. Eso escuché a varias Pepe. personas ayer en debate, en televisión, en redes, en Norteamérica. No sé si tú lo pudiste ver también. Es que lo José que María. dice Claudio es muy cierto. Uno no es estadounidense, entonces uno también le va tomando el peso en base a lo que ve que hacen los colegas, ¿no? Porque yo tengo colegas acá que llevan 30 años cubriendo estos conflictos y hay veces que me han dicho, esta cuestión no leís bola. Pero ayer fue bien impactante, por ejemplo, la CNN, que desplazó a todos los conductores de sus noticieros a distintos países de Medio Oriente e instaló sus transmisiones completas en Medio Oriente. O sea, Mira. Anderson Cooper estaba haciendo su programa desde Jordania. Así es. Y eso quiere decir que hay una decisión editorial y acceso a información que habla de una posibilidad cierta de un involucramiento de Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con otras cadenas de televisión ¿Qué en hizo Estados Fox? Unidos. O sea, está todo el mundo metido en Oriente Medio. Ayer en la Casa Blanca empezamos a ver corresponsales que no habíamos visto, que estaban reemplazando al corresponsal de la Casa Blanca que había sido mandado Claro. a Medio Oriente. O sea, los movimientos están porque existe somera certeza de que Estados Unidos va a tomar una decisión pronto y los canales y los medios quieren estar preparados y los analistas para esa decisión cuando llegue. Ahora, si no hiciera nada, sería bochornoso. Después de la amenaza, ya tiene respuesta del líder iraní y resulta que hoy día lo vemos en una pauta con un jockey que dice que América va a volver a ser grande de nuevo, con ese mensaje que además que es muy de campaña. Entonces, de verdad yo siento que si es que no pasa nada, sería un bochorno. Es muy difícil. Tienes toda la razón. Tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón porque tú o sea, es como... Pierde credibilidad para el resto de las Totalmente. amenazas, lo que diga y lo que escriba en Twitter. Ya generó Pierde atención. absoluta credibilidad. O se, Le puede, generó toda la atención. o se puede leer como Jamenei le respondió y se puso timorato. Claro. No tengo idea. O nunca tuvo la intención de atacar. Porque además, porque por eso yo insisto, él se metió en un zapato chino si es que no tenía la certeza de querer atacar. Un zapato iraní. Exactamente, en el zapato iraní. Ahora, porque estaba leyendo aquí la transcripción, perdón, de la pregunta específica que se le hace a Trump y le dicen, ¿hay posibilidad de negociación? Y él responde, es muy tarde. It's very late. O sea, me parece que el mensaje está clarísimo. Trump no espera sentarse a negociar con Irán. Trump quiere un mensaje, un comunicado de Irán que diga, ok, no vamos a perseverar en... Pero también es muy raro, o sea, yo no me imagino a Irán emitiendo un comunicado, ok, nos rendimos, o ok, nos Claro, rendimos incondicionalmente. Era O sea, muy raro esperar eso. es muy raro, y por eso yo creo que existe tanta... Yo creo también que hay ansiedad, hay angustia en Estados Unidos, hay nerviosismo por lo que pueda implicar, hay alerta a nivel interno. Recuerden que lo que pasa en Medio Oriente repercute acá muchas veces como terrorismo. O sea, está raro el ambiente. Está puede raro, ser. bueno, ha sido la tónica. En los últimos 6 meses todos los días Mira. parece estar raro entre los aranceles, esto, lo otro, pero ahora se ve una preocupación nacional mucho más unificada respecto a la decisión que podría tomar la Casa Blanca. Claro, porque continúa la preocupación nacional. Él en este punto de prensa, además, imagínate, le preguntan si es que va a atacar a Irán y él dice que no lo va a responder a través de una entrevista o en un punto de prensa. Pero ¿sabes qué pasa? Que probablemente él va, y solamente hablo de sentido común, comunicacionalmente hablando, quizás él le está dando la sensación de bajar la guardia, esperar que todo, a lo mejor el ambiente se entibie, para atacar y que el enemigo... al menos pillarlo desprevenido, que también es parte de la estrategia, ¿o no, comandante? Sí, yo creo que acá hay un tema comunicacional muy potente por ambas... Es que eso también es un arma, la comunicación. sobre todo en este contexto. Sí. Hay que entender que el valor geoestratégico de la región es altísimo. Entonces, no solamente lo que está pasando con Israel e Irán, son todos los intereses de las grandes potencias que tienen en la región. Claro. Repe ya hablaba del petróleo, un tercio de todo lo que se transporta por el mar de petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. Sí. Un quinto de todo lo... Donde el petróleo que va a China y a la India también. Y también un quinto de, por ejemplo, lo que es el gas natural licuado, también pasa por ahí. Chuta. Sobre todo en esta época de invierno, imagínense los precios, cómo se dispararían, cómo afectaría la economía. Entonces, no solamente es una retórica desde el punto de vista de
defender intereses de los países o las alianzas que tienen. También es un tema relacionado con los intereses que estos países tienen en la región. ¿Sabe qué? Hay un tema. Estados Unidos se enfrentó una vez a una especie de teocracia que le salió muy caro, que fue Japón, que el emperador tiene un origen divino. Entonces, efectivamente, la rendición no formaba parte de ningún tipo de cosa. Hubo que tirarles 2 bombas atómicas, arrasar Tokio, digamos, y todo lo que ya sabemos que pasó en 1945. Es quizás algo similar, porque aquí estamos hablando de una teocracia. Sí. Entonces es distinto enfrentar una guerra o un enfrentamiento con un, voy a decirlo, gobierno convencional, sea dictadura, sea autocracia o no, pero esto es una teocracia. Es probable que también por eso Jamenei haya salvado la vida aún. Sí. ¿Cómo lo ve usted, comandante? Yo creo que dar muerte al líder máximo conservador dentro del mundo musulmán, creo que sería escalar también el conflicto más allá de cómo está contenido, sino ampliarlo hacia otras latitudes. Y todas estas amenazas, hay que recordar que las represalias no solamente son en el corto plazo, son a mediano y largo plazo. Claro. Es decir, pudiese haber una potencial amenaza, tal vez en un tiempo más, cuando se vuelva a articular y a potenciar todos estos grupos de los que estábamos hablando del eje de la resistencia. Es que eso es lo que uno teme, porque la represalia puede ser no solamente en contra de Estados Unidos, lo hemos visto también en contra de otros países que pueden ser aliados de ese país que me atacó. Los denominados infieles. Exactamente, y además son seguidores de un líder que están dispuestos a morir. Así es, y nosotros ya, José María, un poco, yo concuerdo con él desde el punto de vista de que es difícil esperar de Irán un comunicado de que va a deponer las armas o que finalmente no va a perseverar con su programa nuclear, porque hay que entender de que todavía todo lo que es las tropas más aliadas, las más leales al ayatolá, es la Guardia Revolucionaria iraní. También todo lo que son las Fuerzas Armadas están intactas. Hemos visto una destrucción de los mandos, de una serie de instalaciones militares, pero todo lo que está relacionado con el potencial que está en territorio sigue intacto. Por lo tanto, veo muy difícil una rendición a estas alturas del conflicto. La retórica de Donald Trump marcando la jornada de esto que partió hace unos 6 días atrás con el ataque quirúrgico, selectivo, pero muy importante y masivo de Israel sobre las principales instalaciones y líderes también de la Guardia Revolucionaria y otros más sobre Irán, desatando un conflicto que por el momento no tenemos idea hasta dónde va. La amenaza nuclear está latente, hay una instalación importante que necesita ser atacada por parte de Israel sobre Irán, donde se estaría enriqueciendo uranio, que es lo que hemos estado conversando con José María del Pino y también con el comandante respecto de la tensión y cómo puede escalar este conflicto. Y si la amenaza nuclear es real. Lo concreto es que acaba de emitir declaraciones Donald Trump, donde dice que el tiempo para negociar ya pasó. O sea, no ha habido retractación, nada. Pero también habló Jamenei, que no solamente dice que no se va a rendir Irán, sino que esto le puede salir muy caro a Estados Unidos si interviene. Una amenaza de vuelta. Y le dice que tiene los misiles apuntando contra bases y activos estadounidenses en Oriente Medio. Exacto. O sea, es una amenaza velada. Es una amenaza velada, básicamente. Le devolvió la amenaza. Y la pregunta es, ¿dónde están los intereses de Norteamérica, de Estados Unidos, en el Oriente Medio? Porque ahí también están las claves respecto a los países que están muy preocupados porque pueden parecer como aliados de Estados Unidos en este conflicto. Pero acá hay un aliado de Estados Unidos del cual no hemos hablado, que es la potencia en equilibrio en Medio Oriente, que es Arabia Saudita. Potencia suní, que no sabemos tampoco en qué papel está jugando en todo esto. Pero que su silencio dice mucho también. Porque en la diplomacia también hay que medir los silencios, ¿no? Sabemos que Estados Unidos ha tenido conversaciones con Qatar, con Arabia Saudita, con Omán, hoy día con Pakistán. Es decir, está no necesariamente buscando apoyos, porque para el mundo árabe es difícil apoyar públicamente a Estados Unidos, sino que buscando la omisión de esos países. Yo me atrevería a decir, hipótesis, que Estados Unidos todavía no encuentra todas las condiciones que está buscando para bombardear Irán.
Y en el momento que esas condiciones se reúnan, creo yo que la decisión de Estados Unidos va a ser bombardear Irak. Creo que es muy tarde para que Estados Unidos se retracte. Creo que además hay un tema, y esto ya es un análisis político, de ego de Donald Trump. Ya se instaló este seudónimo en la opinión pública, en redes sociales lo trolean mucho con este tema, y no sé si Donald Trump va a estar dispuesto a volver a quedar preso de sus palabras o de no seguir lo que él ha dicho o la retórica que ha instalado. Y en esas condiciones, la verdad es que el mundo está con los pelos de punta por lo que dice el comandante. Si, a ver, Estados Unidos puede tener la mejor tecnología y tú puedes tener el GPS pero con precisión milimétrica para pegar el bombazo. Los efectos de esas bombas en la radiación, en lo que pueda generar, en las condiciones climáticas que la puedan expandir, es terreno desconocido para la humanidad. Nunca se ha hecho un ataque así. Piensa, Repe, que la bomba fue ordenada para construcción en el 2004, pero recién se perfeccionó en el 2017 y solo ha sido utilizada en ejercicios militares y en un par de operaciones puntuales en Afganistán. O sea, no hay más donde mirar de algo que se haya realizado igual. Y por eso la ONU está gritando con mucha fuerza, por eso Francia está gritando con mucha fuerza, que participa del programa como país productor de armamento nuclear. Es decir, hay preocupación en el mundo por lo que podría generar este precedente. Mira, se me ocurrió una idea que no sé si decirla porque puedo darle malas ideas. Comandante, lo invito por favor para que nos explique. Esta es la instalación nuclear de Fordow. Esto es lo que se sabe. ¿Qué es lo que tenemos acá? Porque, y si efectivamente es tan profunda como se cree. Bueno, se habla de esta profundidad que iría entre 100 y los 150 metros, ya bajo tierra. Súper. Y podemos solamente a través de esta fotografía satelital darnos cuenta de la amplitud y las dimensiones de lo que representa esta central. Por lo tanto, cuando se habla de varias oleadas, es para poder degradar esa capacidad en estos puntos. Esto está bajo la montaña. Así es. Y ya dice, esta montaña que cubre las salas de centrífuga. Eso es lo que se sabe hasta ahora. O sea, esta es la gran incógnita, Repe, porque la verdad que lo que es la central de Natanz está bastante degradada. Sin embargo, esta aún, pese a que recibió bastantes bombardeos en estos días que Israel ha batido diferentes objetivos, sigue la incertidumbre si hay un nivel de degradación, se le ha hecho daño realmente o ellos siguen trabajando de manera normal, enriqueciendo y acelerando su programa de uranio. Porque siempre está la duda, esta invasión finalmente llevará a detener el programa o al contrario, va a llamar a acelerar para poder lograr tener esta capacidad lo antes posible. O sea, si tomamos como punto de referencia la Torre Titanium, que tiene 200 metros, o el Costanera, que tiene 300, eso es muy profundo. Una bomba de esta antibúnker difícilmente logre llegar al objetivo. Así es, hoy día es la única solución vía aérea que se ha visto. Tú hablabas de tal vez el día de mañana una proyección de fuerzas, pero la verdad que pensando en Estados Unidos, que el único que tiene esta capacidad, aún así, desde el punto de vista del análisis militar, no sabemos la efectividad de ese bombardeo y si efectivamente después de eso va a quedar degradada esta capacidad. Esas bombas, comandante, porque sabemos que siempre cuando hablamos de ataque nuclear, bombas nucleares, siempre nos imaginamos Hiroshima o la bomba del zar, digamos, que son así unas tremendas explosiones. Pero también entiendo, y ahí usted corríjame, que existen lo que se llaman las armas tácticas, que tienen, que son nucleares, por supuesto, que llevan ojivas nucleares, pero de menor potencia, que son para daños, digamos, más específicos, no para hacer desaparecer una ciudad. A eso voy. Es más focalizado, Repe, pero aún así es bastante catastrófico los efectos, porque no solamente está en el daño que provoca en la superficie, sino también todos los efectos que vienen después producto de la radiación. ¿Es lo que va a salir? ¿No sería posible ver, digamos, un ataque o que uno de estos misiles que penetra podría llevar a una ojiva nuclear? Yo lo veo muy complejo. Se debatió bastante en los inicios de la guerra de Rusia-Ucrania, pero
la verdad que veo muy complejo traspasar esa barrera que hoy día lo que ha mantenido la disuasión de no se metan conmigo ha sido justamente esa capacidad nuclear. Utilizarla marcaría un nuevo precedente y hoy día, lamentablemente, las organizaciones internacionales están muy cuestionadas. Porque ya no basta con que alguien le diga lo vamos a sancionar o vamos a tomar represalias como coalición para poder condenar ese ataque. Hoy día vemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pudo hacer mucho cuando Rusia invade Ucrania y hoy día vemos que Israel invade Irán, independiente que ellos lo reciben como una amenaza y que su guerra para ellos comenzó el 7 de octubre, pero aún así hay un silencio por parte de las organizaciones internacionales desde el punto de vista de poder retrotraer o decirle a Irán que pare o a Israel. Pero es que porque son más permisivos con ciertos países y con otros no, porque en el fondo el argumento de estos países que intentan tener sus armas nucleares es decir, pero ¿por qué yo no y ellos sí? Bueno, hay un Consejo de Seguridad que está formado por las potencias, digamos, más importantes, ¿no es cierto?, que tiene el poder de veto 1. Es decir, si 4 están de acuerdo con un tema y 1 no, esa resolución no vale nada. Lo que diga el secretario general de la ONU, con todo respeto, lo que diga el secretario general de la ONU no es vinculante, a nadie le importa. Hemos visto gobiernos que se han retirado de la Organización Mundial de la Salud. Hay gobiernos que no quieren formar parte de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos, por ejemplo. O sea, los organismos internacionales han quedado bien como chaleco de mono. O sea, aquí los que tienen realmente el poder son las grandes potencias y, por decirlo un poco más, la OTAN. Así es. El resto... Es preocupante porque lo que nos dio estabilidad por muchos años hoy día están siendo motivo de crítica. No sé si recordarán unos bombardeos que se hicieron muy focalizados en la época de Gaddafi en Libia. Entonces nosotros veíamos como ante atrocidades la comunidad internacional y a través del Consejo, inclusive siendo aliado Libia de Rusia, aún así hicieron y autorizaron una intervención. Entonces había un garante que daba estabilidad. Hoy día eso lo vemos. Bueno, los cascos azules que han estado destinados a distintos lugares, no sé, por la MINUSTAH en Haití, donde participó el ejército de Chile, las misiones en los Balcanes, donde también participó Chile, la frontera norte de Israel. Pero más allá de eso, como que tampoco pueden, la intervención tampoco es muy dura, o sea, es como, oye, venimos acá como para que, a ver, paren. O sea, pero no hay, no sé. Hay líderes mundiales que de verdad hacen lo que quieren con la ONU. No, y de hecho, este tipo de ataques, lo que hace Israel, también son muy cuestionados desde el punto de vista de cómo justificarlo, desde el punto de vista del derecho internacional. Porque un ataque preventivo es algo potencial, es que en algún momento me puede hacer daño a mí, no es algo que está inminente. Claro. No es un movimiento de tropas a mi frontera donde yo veo que en cualquier momento me atacan. Y yo tomo acción de manera preventiva para poder degradar esa capacidad. Esto es algo que potencialmente en el futuro me puede hacer daño. Entonces, también es muy cuestionado. Pasó el 2003 en la invasión a Irak. Pasó también el 81 en esta operación que yo les decía de Israel a Irak para el reactor nuclear. Y hoy día lo vemos acá nuevamente en un ataque preventivo, pero que no tiene asidero en lo internacional. Comandante, el tema es que además este tipo de armas están en manos o la decisión de utilizarlas en manos de líderes que son impredecibles. Así es. Y yo creo que eso busca... Hablábamos de Arabia Saudita y otros países también, que por ejemplo Arabia Saudita, cuando ya empezó a ver que hubo mucha muerte de civil en la Franja de Gaza, también hace un comunicado porque independiente de sean sunitas o chiitas, los de Arabia Saudita como sunitas igual son parte del pueblo musulmán, y empezaron a ver ahí mucha muerte de civiles. Por lo tanto, hoy día calla y está con un poco de silencio. De hecho, también se cree que ha participado. Su gran enemigo en el equilibrio geopolítico de Medio Oriente es Irán. Así es. Los saudíes calladitos nomás. Y por lo que decía Priscila, que Irán representa mucha inestabilidad, volatilidad. Y tener estos vínculos con estos ejes de la resistencia, que finalmente son todos estos grupos radicales, da mucho temor que pueda adquirir una capacidad como la que estamos hablando. Ahora, lo que dice la PRI es clave. Porque acá
tenemos, se supone, un orden mundial acá de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial con la ONU para evitar los conflictos. Nunca lo evitó. Pero acá, si tenemos de repente líderes, digamos, el líder de turno puede estar con un tornillo medio zafado y hacen lo que quieren. Es que además ni siquiera son diálogos convencionales. Porque conversar con un líder que no solamente representa los requerimientos, los derechos de la ciudadanía, sino que además tiene esto divino. Sus seguidores, y si él es el representante de Dios, el diálogo no es convencional. Las conversaciones, los acuerdos y todo eso, estamos hablando con otro tipo de pensamiento, es una ideología muy distinta y siento que no conversa con Occidente. Y ese es el problema, porque además, por favor, es muy ingenuo pensar, y yo me imagino que Donald Trump en algún minuto también lo pensó, pero que un líder teocrático iba a decir: uy, me está amenazando el presidente de Estados Unidos, me rindo. Si tiene un origen divino, ¿cómo se va a rendir? Es que las motivaciones son distintas. Las motivaciones para actuar son muy distintas. Porque los objetivos que busca cumplir con esa acción también van en una dirección que puede ser completamente desconocida para el otro líder. Sí, y como dices tú, Priscila, Khomeini, el ayatolá, él cuando finalmente toma el mando de lo que es Irán en el 79, lo hace un poco en su discurso porque se estaba occidentalizando Irán. Claro. Recordemos que en la fase previa con el Shah, ¿cierto? El Shah de Persia, Pahlavi, el rey. Él tenía buenas relaciones incluso con Israel. Fue el segundo estado. Las petroleras eran capitales británicos y estadounidenses y había una relación maravillosa entre el Shah de Persia e Irán en general con Occidente. Y con Israel también. De hecho, en la década de los 60 fue el segundo estado en reconocer el Estado de Israel como tal, después de Estados Unidos. O sea, a ese nivel estaban las relaciones. Entonces, cuando llega el ayatolá finalmente a Irán, él viene un poco con este discurso de que se estaba occidentalizando y por eso que inicia esta teocracia donde un poco trata de volver a las bases. Y es por eso yo creo que es tan potente la figura de él. Y él cuando llega, además, Estados Unidos le impone sanciones. Así es, por varios años. Y a raíz de eso también surge la crisis de los rehenes. El Shah de Persia termina muriendo en Occidente, básicamente exiliado. Y Khomeini está en París. Y lo traen para la Revolución Islámica y se transforma en el líder, cae el Shah, tiene que salir arrancando y el año 79 cambia todo. Cambia todo. Está el ataque a la embajada de Estados Unidos, los rehenes. ¿Estuvieron cuántos? 444 días de rehenes, tremendo. Son episodios... Y recuerda también lo que pasó en la década de los 80 con Irán-Contras. Oliver North, respecto a la venta de armas que en su momento Estados Unidos también le empezó a suministrar a Irán por la espalda, en que se generó un gran escándalo político en esa época para Ronald Reagan, en que no tenía control sobre su inteligencia de lo que estaba pasando en Oriente Medio. ¿Cómo olvidar la crisis de los rehenes? Me imagino que ese es un tema, bueno, la relación entre Estados Unidos e Irán, y bueno, es súper larga. Y con Occidente en general cambió para siempre. José María, te sumamos a la conversa. Sí, siempre compleja. Quiero partir dándole un dato, porque los periodistas presionaron un poquitito más a Donald Trump, que seguía hablando mientras ustedes estaban analizando el gráfico. Donald Trump reconoció que Irán se acercó a negociar, o sea, que hubo contactos de Irán para propiciar una negociación. Pero volvió a decir que no puede descartar si Estados Unidos va a bombardear o no va a bombardear Irán. No quiso decir si esa negociación va a avanzar. Bueno, creo que es importante porque Trump dice Irán está débil, dice, y Irán sabe que está en problema y ya se han contactado para buscar una negociación. Eso se contradice con lo que Khomeini estaba diciendo en vivo esta mañana, ¿no es cierto?, por televisión, y bueno, es parte del juego comunicacional. Pero lo que les quiero mostrar es, para que la gente entienda, porque esto a veces se nos va la parte técnica. Fíjense que yo les decía que en el 2017 la bomba de GBU-57, que es la que se utilizaría, fue utilizada en algunos ejercicios militares
Y nosotros sabemos cómo detona esa bomba. De hecho, le mandé a la producción a Mauro Buentenao un video del B2 tirando esta bomba y mostrando cómo es esa detonación. ¿Por qué creo que es interesante? Ahí está el video, lo estamos viendo en pantalla a esta hora. Esto es de un ejercicio militar del año 2017 que que se realizó en Estados Unidos, en territorio que se utiliza en medio del desierto para realizar estas detonaciones. Y la pregunta que surge es, ¿cómo esa detonación puede ser controlada no respecto a dónde cae, dónde entra, sino que respecto a la explosión que genera y a la destrucción de la radiación que puede generar? Ahí estamos viendo pruebas de esa bomba, penetrando gruesos pedazos de concreto, cerro, territorio. Miren la precisión, porque QB es el nombre que se utiliza en Estados Unidos para las bombas guiadas. O sea, tú le puedes dar precisión milimétrica. Y cómo penetra, pero las explosiones que genera, nadie sabe cuánta destrucción genera internamente y qué radiación podría provocar. Esa es la mayor preocupación y creo que queda mucho más claro y más gráfico cuando uno lo ve en pantalla, ¿no? Cómo operan en este caso en ejercicios militares, estas bombas sin tener la capacidad de controlar lo que ocurre adentro de la Tierra o el nivel de destrucción. ¿Sabes qué? Yo tengo una duda, ¿me puede ayudar usted, comandante? Porque mira, aquí estamos viendo el lugar que debería bombardear Estados Unidos, ¿cierto? Con esa precisión que nos está mostrando José María. Pero resulta que cuando hablamos de que se puede abrir aquí un orificio en donde puede salir toda esta radiación, para eso, o para saber cuál fue el daño que provoqué, tengo que enviar hombres. No voy a enviar hombres a esta radiación. Entonces nos vamos a tener que quedar con la idea de que se destruyó, porque es muy difícil hacer una inspección de a ver qué destruimos, porque aquí está pero lleno de radiación, ¿o no? Es muy incierto. Hoy día existe equipamiento para poder entrar a zonas contaminadas. Sin embargo, poder identificar el nivel de daño, yo creo que es muy complejo. Yo creo que... Porque en el fondo aquí es tan amplio el territorio y si esto es tan preciso, no sé, me estoy poniendo en el siguiente, solamente hablando del sentido común. Si de repente le doy solamente a la entrada de los túneles y no llego aquí a la montaña que cubre las salas de centrifugador. Claro, identificar el punto exacto, y si es una secuencia de bombas, yo creo que tal vez con inteligencia, que no sabemos si se tiene o no, se podría lograr tal vez el lugar exacto de impacto que necesita esa bomba. No lo sabemos si eso se sabe o no. Sin embargo, aún así, la efectividad, la cantidad de hormigón armado tal vez que hay hacia abajo, porque estas son instalaciones muy fortificadas, no solamente por una barrera defensiva, sino por contener todo en caso de una emergencia radioactiva. Por lo tanto, es bastante complejo poder identificar el nivel de daño. Ahora, Donald Trump confiando en lo que le entrega la inteligencia de Israel. Y le quiero preguntar a usted, comandante, porque en el fondo también es, herir el ego de la inteligencia norteamericana cuando el presidente de Estados Unidos no les cree. Yo creo que aquí ha habido un trabajo muy integrado entre Israel y Estados Unidos. Yo creo que una de las cosas que Estados Unidos ha apoyado para tomar decisiones y poder identificar muchos de estos blancos ha sido gracias a Estados Unidos y la inteligencia estadounidense para Israel. Lo que pasa, Priscila, yo creo que un efecto que le da mucha potencia a lo que está entregando como información es que hoy día Israel tiene gente en terreno. Claro. Tiene ojos en el terreno. Tiene al Mossad y tiene a las fuerzas especiales. Probablemente de años. Y de años, entonces tal vez hoy día la información es más fidedigna, más actualizada, porque viene directamente de la fuente que está en terreno. Sí, José María, es una discusión que todavía se está dando también hoy día. Ayer cuando se le criticaba al presidente de Estados Unidos no incorporar, por ejemplo, a la jefa de inteligencia en las reuniones. Sí, a ver, aquí hay secretismo. Nosotros no sabemos qué habló el Consejo de Seguridad Nacional ayer, PRI. No sabemos qué se habló el domingo en Camp Davis. Sabemos que Tulsi Gabbard no estaría involucrada en esto, la jefa de inteligencia, y que ha sido desplazada de estas conversaciones. Sabemos que Benjamín Netanyahu habló ayer con Donald Trump por teléfono, justo después de que terminó el Consejo de Seguridad Nacional. Sabemos que esta es la bomba y que ese es el avión. No sabemos si va a bombardear aún,
Y segundo, y lo más grave siempre, no sabemos, porque nunca ha sido probada en estas circunstancias, los efectos de la radiación de este bombardeo. Y eso ha generado muchas horas de conversación y análisis y varios artículos escritos en Estados Unidos sobre, porque insisto, ustedes ven este video que estamos viendo y de hecho en una de las imágenes aparece como un objetivo, como un tiro al blanco. Sí. Y justo le da al medio. Nadie discute muy que le preciso. pueden pegar preciso, pero es lo que genera después. Cómo explota, mira cómo pasa ahí el concreto, por ejemplo, y entra adentro de esa montaña. Mira ahí el concreto armado, cómo pasa. Eso está pensado, ¿no es cierto?, en los aviones que son estacionados. Otro búnker adentro. Después viene otra imagen que es más parecida a la de Irán, si no me equivoco, en el siguiente. Este es un búnker como parecido al de Irán. Entra la bomba y miren cómo por la puerta salía el viento. Eso no se sabe. ¿Qué va a salir ahí? ¿Radiación? ¿Qué va a salir? ¿Cómo va a ser esa nube? ¿Va a quedar la boca abierta? No lo sabemos. Es que, y como no lo sabemos, es muy difícil de dimensionar cuáles son las consecuencias. En esto también, por supuesto, las consecuencias tienen que ver con la meteorología, porque la Michelle aquí nos ha explicado cómo se van moviendo estas masas de aire, porque no solamente va a afectar ese terreno, ese territorio. Ahora, aprovechando que está el doctor Ugarte aquí, quiero preguntarle, doctor, porque este material radioactivo puede mantenerse décadas. Lo Venga por que aquí. se piensa en un escenario de este tipo es que no tendríamos la explosión nuclear propia de un arma atómica, pero sí una explosión convencional que levantaría material radiactivo. Entonces esa onda que quema kilómetros alrededor de la explosión nuclear no se tendría, pero sí material particulado en suspensión que puede ser dispersado o precipitado sobre la superficie y que tiene un efecto de largo plazo. Claro, porque aquí no estamos hablando de una nube tóxica, contaminación, que llueve y se va todo al piso, ya lo podemos limpiar y chao. A esto se puede mantener mucho tiempo. Se puede mantener y contamina el medio ambiente. Entonces, claro, esto es bajo tierra. ¿Cuánto de eso se levanta producto de explosiones sucesivas y cuáles son los efectos? Es muy difícil medirlo. Se sabe que algunos de los efectos, como la explosión nuclear misma, que en otras explosiones está bien estimado hasta qué distancia es el primer impacto, y luego los segundos efectos de la radiación está bien estudiado. Pero acá sería como una suerte de explosión sucia, una explosión convencional levantando material atómico que está en el subsuelo y que eso pueda salir a la atmósfera y contaminar el ambiente y también el suelo alrededor. Mire, ya le voy a preguntar por el daño a las personas, pero quiero aprovechar de preguntarle a la Michelle, si es que esto llega a la atmósfera, Michelle, ¿qué se sabe sobre esto? Oye, es súper, tal como dice el doctor, es muy difícil poder estimar en datos reales hasta dónde podría moverse este material radioactivo. El tema es que nosotros hemos dicho siempre que todas las masas de aire y el mundo está completamente conectados. Nosotros estamos bajo la misma atmósfera, por lo tanto, lo que ocurre en una parte se puede desplazar. Nosotros, ¿cuántas veces hemos hablado, por ejemplo, para explicarlo en lo más simple posible, los ríos atmosféricos? Los ríos atmosféricos se mueven a 5.500 metros de altura. Nosotros no sabemos hasta qué altura van a llegar estas partículas, ¿no es cierto? Y esta radiación entonces se pueden transportar, por ejemplo, a través de un río atmosférico. Claro. ¿Pero cuántos kilómetros, Michelle, por ejemplo? No, un río atmosférico es capaz de cruzar 8.000 kilómetros sin ningún problema de distancia. Fordow, entiendo que queda 200 kilómetros de Teherán, queda de aquí a Curicó, por ejemplo. ¿Qué pasa si es que explota algo en Fordow? ¿Llegaría inmediatamente a Teherán? Lo más probable es que sí. Lo que Donde pasa hay miles de es que el problema, Casi 10 millones de habitantes. el problema es 10 que millones no de se habitantes. sabe Solo en cuál Teherán. es la cantidad de uranio que... Ese es el problema. No se sabe... Es como que tú vas a reventar una bombita de agua, pero no sabes si la bomba de agua es gigante, si es un globo gigante o una pequeña... Ese es el problema, que por eso que no se puede estimar. Ahora, de que sí va a ser expansivo, sí lo puede ser, y peor aún. Ahora, ¿por qué digo? En estos momentos en el hemisferio norte están en verano. Uno puede decir ya, pocas probabilidades de lluvia, porque si viene una nube arriba de esta contaminación,
la precipita y en ese lugar nunca más vas a poder cultivar, como para tener una idea. Ese lugar ya queda completamente contaminado, pero las partículas son tan finitas y tan delgadas que se comienzan a expandir y en distintas direcciones. No es que todo vaya hacia un lugar. Y eso pero no hay cómo controlarlo. ¿Cómo controlar eso? Ahora, de que puede a lo mejor una partícula cruzar el océano, por supuesto que la puede cruzar. Y lo hemos visto en los incendios forestales. Pero lo más próximo para esas 10 millones de personas que están en Teherán es que esa nube radioactiva, ellos no tengan tiempo. No van a tener, no van a tener tiempo para escapar. No tendrías tiempo Bueno, para es escapar. parte de la advertencia también de Estados Unidos y vimos una estampida de personas escapando de Teherán, porque decían, las personas que están en Teherán tienen que salir ahora. Y eran 9,8 millones de personas escapando de esa ciudad. La radiación de Chernóbil la monitorearon los alemanes y los suecos. Y por años. O sea, en el fondo, ellos se dieron cuenta, hey, ¿qué está pasando en la Unión Soviética? Porque nos avisaron de un tema, pero que estaba todo controlado. Y salieron los alemanes a decir, oye, nosotros estamos recibiendo muchas redes. Los suecos, y esos están a ¿cuánto? Mira, varios cientos de kilómetros. Lo que pasa es que generalmente lo que ocurre en el hemisferio sur, nosotros siempre vemos que vienen los sistemas frontales vienen desde el Océano Pacífico y se van hacia el Océano Atlántico. En el hemisferio norte ocurre lo contrario, para mantener el equilibrio. Van desde el oeste hacia el este. Ya, o sea, esto debiera irse hacia Europa. Pero eso no significa que no se den, que hayan partículas que se vayan también hacia el oeste. Por ejemplo, lo más lógico sería que se fueran hacia el sector de India. ¿Ya? Y después se devuelven. ¿Y los rusos? Y se van hacia, se pueden ir hacia Europa, se pueden ir hacia África, pueden cruzar el Océano Atlántico. O sea, podrían cruzar incluso el Océano Atlántico algunas partículas que pueden ser mínimas, pero que podrían generar algún daño. Mira, por eso que esto es... ¿Podemos poner el Windy con el mapa de esa Sí, zona? Porque la verdad es que ahí nos va a quedar súper claro. En el Windy se puede ver. En el Windy se va a poder ver. Sí, ¿lo podemos ver con el tema de los vientos? Sí, se puede, o con la presión. Es que Con la Teherán masa de está aire. muy cerca de la base. Muy cerca, 200 kilómetros. 200 Mira, kilómetros acá no está. es nada. No es nada. No es nada. Acá está Irán, este Toma. famoso estrecho de Hormuz. Toma, Repe. Irán está rodeado, mira, Toma. con el Cáucaso. Pero esta base, si está a 200 kilómetros de Teherán, estará por acá, ¿no? Por ahí. En esta zona montañosa Así de es, acá. sí. Que En la ciudad de tiene un Qom. nombre estos cerros, que no me acuerdo cómo se llama esta montaña. Pero está muy cerca de Turquía, que es parte de la OTAN. Es un miembro sensible para Occidente. Es un actor súper sensible en el equilibrio de Medio Oriente. Y que ha tenido un discurso muy duro contra Israel también. Exactamente. Entonces también tenemos a Rusia aquí mismo. Yo no sé cómo Y está India allá abajo, por las masas bueno, de aire. la India está acá al lado también, está Pakistán, Afganistán, los países de Europa, del Asia Central, pero principalmente esto, si es que las corrientes van hacia allá, Hacia el oeste, claro. Las corrientes en el hemisferio norte van desde el oeste, o sea, desde el sector ¿El derecho este? hacia el izquierdo. Claro. Ya en esa dirección van las masas de aire por la circulación general de la atmósfera, que es una condición normal, natural, sin necesidad que haya un sistema frontal, de manera natural. ¿Necesitan los vientos en el Windy? pongamos los vientos, ¿eh? ¿O necesitas otra...? Es que no sé si los vientos se van a notar. Yo creo que se nota más en la otra imagen. Mira, podríamos hacer una imagen como más mundial, y con la imagen que teníamos anterior, para entender. ¿Esa? En el hemisferio sur, todo va desde el oeste hacia el este. O sea, en nuestro país cruzan desde el Océano Pacífico hacia el Océano Atlántico. Exacto. Esa es la circulación. Viene hacia esta zona, ¿ya? Y en el hemisferio norte, la circulación general, para mantener el equilibrio, va en sentido contrario, desde acá hacia allá. ¿Cómo se comportan los tifones, por ejemplo? Cómo Acá, se comportan los huracanes, los cómo se huracanes comportan allá. los tifones, cómo uno ve un poco más o menos hasta cómo los gira monzones. el agua en el Claro, En el- el efecto claro. Coriolis. Exactamente, el efecto En Coriolis. el excusado. Y es porque en la zona justamente donde se mantiene la mayor concentración de habitantes en el mundo, ya sea en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, esa es la circulación general de la atmósfera que va en ese sentido. Porque todo se va como acercándose hacia los polos y también hacia el Ecuador. Entonces acá, en esta zona, justamente lo que va a ocurrir es que lo natural es que se vaya hacia el oeste. Y ocurre que, independiente de que la explosión sea en una zona acotada o en un punto en particular, o sea, bajo tierra, nosotros no sabemos porque todavía no han ocurrido, o sea, todo se puede hacer experimentalmente,
Pero ya cuando entras a ver las distintas velocidades del viento en distintos niveles, las distintas masas de aire, los vientos y todo lo que ocurre en un lugar en particular, esto puede cambiar completamente. En 200 kilómetros, ¿cuánto tiempo podría tomar en llegar a Teherán? Por ejemplo, una nube radiactiva. Va a depender del viento. Yo creo que puede ser, por ejemplo, podría ser, yo no te puedo decir se va a demorar un día, se va a demorar 24 horas, se va a demorar 48 horas, pero el daño que genera en la superficie terrestre es incalculable. O sea, tú no puedes volver a vivir ahí, no podrías cultivar en ese lugar, porque se vuelve un lugar inhabitable. O sea, ese lugar habría que cercarlo y no volver a habitarlo nunca más. No sabemos cuánto va a ser esta bomba expansiva. Por ejemplo, lo que sí sabemos es que si hay un incendio forestal que ocurre, o hay un levantamiento de arena, ni siquiera un incendio forestal, un levantamiento de arena en el Sahara es capaz de cruzar el Mediterráneo y llegar a España. Mira, ¿podemos poner el desierto de Sahara? Acá está el Sahara y de hecho el polvo cae acá en el Amazonas. Claro, y se va a dos partes, el polvo del Sahara. El polvo del Sahara a veces es capaz de cruzar debido a los vientos, cruza el Mediterráneo y llega a España. Sí. Ha llegado a Italia también, Sí. pero generalmente va en esta dirección. A veces, bueno, incluso a veces, en algunas ocasiones, en la arena del desierto del Sahara, cruza todo el Atlántico y llega a Estados Unidos. Entonces, por Aquí, eso por que está ejemplo, todo conectado. Aquí, por ejemplo, está Chernóbil, justo en la frontera con Bielorrusia. Sí. Y la radiación la detectaron acá en Alemania y acá en Suecia. Y se va... Y para detectar la radiación tiene que haber sido su Una puesto más o cantidad menos importante. cototo, para que los instrumentos te lo adviertan. Y se fijan que siempre va de este sector hacia allá, va hacia el oeste. El Del riesgo este entonces al oeste. el riesgo de Europa Oriental es cierto. Es muy alto y por eso que Europa está tan preocupado. Porque saben que si ocurre este tipo de explosión, a ellos les puede llegar la radiación, sin ninguna duda. José Ahora, María, ¿cuál es usted la tiene una cantidad? pregunta para el doc. Sí, hola doctor, no lo había saludado hoy día, ¿cómo está? Hola, doctor José Ugarte? María. Yo tengo una pregunta, doctor, porque ha pasado varias veces acá en Estados Unidos que cuando empiezan estos riesgos se agota el yodo en las farmacias. Claro. Como que la gente corre a las farmacias a comprar pastillas de yodo, no sé si se vende el líquido, se lo pregunto desde mi completa ignorancia. ¿Qué rol juega el yodo en esto en las poblaciones que creen que podrían estar expuestas a radiación? Sí, los países que tienen cultura de amenaza nuclear saben que el yodo juega un rol. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante la energía nuclear, una explosión accidental o provocada, se produce una gran exposición a yodo radiactivo, yodo 131, que es captado. Uno de los órganos que capta rápidamente el yodo radiactivo del ambiente está en nuestro cuello, que es la tiroide, que tiene un metabolismo que utiliza yodo. Esto genera una acumulación de yodo radiactivo que puede generar posteriormente la aparición de tumores, cánceres, incluso cánceres hematológicos. El primer efecto uno lo nota en la piel por la radiación directa y después empieza a aparecer de forma más alejada este riesgo de cáncer. Entonces, al tener saturadas las reservas de yodo, tomando yodo normal, no radiactivo, se hace una suerte de bloqueo para que nuestro organismo reciba el yodo radiactivo del ambiente. Y eso lo hace habitualmente la gente que está expuesto a radiación, en submarinos, en trabajos de contención, en accidentes nucleares, etc. Pero tiene un ¿Eso hay efecto. que tomarlo per sécula, per se? Hay que tomarlo cuando uno se va a exponer Ya. al accidente nuclear previamente. O sea, hay que como una tomarlo. pastilla de emergencia. Claro. Cualquier cosa, yo Tomarla. bueno. Porque acá, en serio, hay varias veces en la historia que la gente ha Sí, pues. barrido las farmacias con pastillas de yodo. Por eso me parecía atingente preguntárselo al doctor, porque no entendía yo cuál era el rol que jugaba, ¿no? en esto, y me imagino que algo que podría pasar en Europa Oriental, por ejemplo, en los próximos días si se empiezan a concretar estas amenazas.
Ahora, solo para que tengan una idea, el yodo radiactivo también se utiliza en medicina. Se utiliza, por ejemplo, para irradiar tipo de tumores o para hacer cintigrafías y poder hacer imágenes a partir de estas partículas radiactivas. Cuando un paciente toma yodo radiactivo para fines terapéuticos o diagnósticos, debe quedar en aislamiento y la persona queda en una pieza sola y el personal sanitario tiene que tener el mínimo contacto y salir de la habitación. Entonces, imagínense lo que significa que yodo radiactivo presente en la naturaleza, en el medio ambiente, empieza a ingresar a los organismos de miles de personas. Esas personas a la vez pueden ser una fuente de contagio radioactivo de las personas que los atienden si no toman todas las precauciones con trajes especiales para su atención. Esos trajes especiales le iba a preguntar, porque uno ha visto gente cuando se enfrenta a la radiación como que se ponen unos trajes como medio de astronautas, así, con unas máscaras gigantes y que después los tienen que lavar enteros. ¿Eso sirve para algo o la radiación pasa igual? Bueno, depende del cuál es la magnitud de la radiación. En accidentes nucleares como el de Chernobyl, la duración de la protección de esos equipos es muy cortita y desgraciadamente el tiempo que tomaban los trabajadores para realizar las mínimas maniobras eran demasiado cortos. Tenían un nombre estas personas que trabajaban ahí. Les habían puesto un sobrenombre, ya me voy a acordar, pero era porque era un sacrificio básicamente. Exacto, estaba estimado que el tiempo de exposición que necesitaban no estaba garantizado por los trajes y por lo tanto era una población que iba al sacrificio. Fueron trabajadores que sabían que tarde o temprano estaban poniendo en riesgo su vida y así fue. Ahora, no sabemos si una explosión en profundidad, cuánto material particulado va a elevar y cuánto de daño estructural del complejo bajo el suelo puede permitir que se derrumbe y en parte se sepulte, al menos en parte. Entonces eso es casi imposible calcularlo y nadie sabe exactamente cuánto va a quedar en la atmósfera y cuánto enterrado. Lo que pasa es que se sabe que cuando algo queda también bajo el suelo, sigue emitiendo radiación. Sí, claro. No es que eso quede, por mucho que la explosión sea bajo tierra, o sea, puede quedar 10 años, 20 años, o se pueden contaminar las napas subterráneas. Claro, exactamente. Entonces, es como... No es que, o sea, uno piensa, ojalá sea bajo la tierra para que esto se quede ahí y no salga a la superficie, pero termina saliendo igual, incluso producto de las temperaturas. De las altas temperaturas. En el caso de Chernobyl, yo no sé si puede Juanito buscar la foto de cómo está el sarcófago hoy día, porque la radiación va a seguir saliendo siempre. Tuvieron que, creo que, si no me equivoco, mi cabeza no me falla, entre la comunidad internacional, en Europa más bien, se pusieron muchos países con plata para hacer un sarcófago que dure lo que dure, digamos, pero lo más posible, sí, ojalá, para tapar ese reactor, porque quedó emitiendo. Expuesto. Quedó emitiendo. Ahí está el sarcófago. Este es el sarcófago, el último que construyeron. Habían construido otro anterior, pero lo cambiaron por este más moderno, donde hubo una inversión millonaria de varios estados europeos, porque la central iba a seguir emitiendo y sigue emitiendo. Lo que pasa es que está, digamos, bajo este tremendo domo de acero, digamos. Que es la única, porque esto ya quedó. Y otra de las cosas que en las operaciones de limpieza que se hicieron fue precisamente tratar de proteger el subsuelo para que esto no contamine, porque esto está en la gran llanura europea. Está lleno de napas subterráneas y se envenena el agua y hasta ahí nomás llegamos. Y lo mismo, Repe, que se vio en la central japonesa de Fukushima. El problema de la contaminación de napas de agua es un problema importante que los mejores científicos han estado trabajando en evitar eso. Sí. Por eso yo quisiera destacar que la decisión no es fácil, porque no solamente es degradar o detener el programa nuclear de Irán.
también en las decisiones que probablemente en todos estos análisis que están haciendo internamente son los efectos. Y claramente, como es tan incierto el poder estimar esos efectos, porque posterior a lo que podría ser una detonación y unas bombas que se puedan lanzar, va a venir la evaluación. Esa evaluación puede ser en terreno, como lo habíamos hablado, con equipamiento especial, claro, o también inclusive con la tecnología que tenemos hoy día podríamos utilizar drones equipados con medidores para poder evitar exponer a personas a ese nivel de radiación. Sin embargo, los efectos hoy día es súper volátil. No podemos proyectar cuánto va a ser el nivel de efectos que podría materializarse. Entonces, eso yo creo que hoy día limita un poco el poder de decisión de accionar, si no probablemente ya se hubiese hecho... sería más fácil la decisión. Más fácil la decisión. Y también creo que Estados Unidos tiene ciertas líneas rojas que no se deben cruzar y que podrían arrastrarlo al conflicto, pero que ha evitado. Por ejemplo, tú hablabas del estrecho de Hormuz, que se ha bloqueado. O que tal vez ataquen alguna de las bases o instalaciones estadounidenses en el territorio. Por lo tanto, el discurso de ambos bandos, hablemos de Estados Unidos y de Irán, es: usted no se meta porque yo estoy apuntando mis misiles a donde usted tiene su fuerza. Claro. Y por el otro lado le dicen, usted deponga las armas y finalmente termine con el programa nuclear, porque Irán no va a tener una bomba atómica. ¿Qué podemos esperar de las próximas horas, mi querido José María? Bien, terminamos ya de leer la transcripción de todo lo que dijo Trump. Ya dijimos, dijo que era tarde, dijo que Irán lo había llamado y al final, en una de las últimas preguntas, dice que se le agotó la paciencia con Irán. Eso es el resumen, pero se mantiene muy críptico, dice hasta ahora el titular del Washington Post, se mantiene muy críptico respecto a si Estados Unidos va a ingresar o no va a ingresar a bombardear Irán. Creo que en este programa, en este rato, hemos dado muchísimas señales de lo compleja que es la decisión, Repe, para Donald Trump. Tiene muchísimas implicancias, pero ya el hecho de que la Casa Blanca no lo descarte, que lo esté analizando seriamente, que Trump diga en una conferencia de prensa quizás sí, quizás no, es una señal de alerta. Lo que hay que estar hoy día presente a la cuenta de X, de Truth Social, que es su red social de Donald Trump, a su encuentro con los pakistaníes y a la hora en que cae la noche en Irán, que es cerca de las 6 de la tarde hora de Chile. A esa hora se van a reactivar los bombardeos seguramente entre Tel Aviv y Teherán y vamos ya a empezar a tener información si es que hay movimiento de material estadounidense para bombardear Irán. Así que a eso de las 6 de la tarde yo creo que es un punto crítico para saber si esto va a ocurrir hoy o la decisión se seguiría dilatando. Muy bien, José María, nos quedamos pendientes. Usted sabe, tenemos línea abierta, así que cualquier cosa que pase en este ratito, usted nos avisa nomás. Le queremos dar las gracias también al comandante. Así es, abrazo por la invitación. Cariños. Cariño a Pedro también. Y muchas gracias, comandante. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias, muy comandante. amable porque nos ha explicado súper clarito. que estas cosas no son tan nada de fácil. ¿Quieren respirar un poquito? Por favor. Sí, por favor. ¿Nos tomamos un respiro? Ya. Nos vamos a tomar la pastilla y yo. Vamos a comercial y volvemos.